Soy el ingeniero Jorge Eduardo. El año 2004, el 27 de diciembre, contraté a un electricista, José Jairo Arias, quien 10 días después de haberlo contratado y haciendo unos trabajos de instalación de unas líneas eléctricas, cae desde aproximadamente 15 metros y pierde su vida en un accidente de trabajo. José Jairo estaba cumpliendo mis órdenes. Cayó desde el poste a 15 metros de altura y en ese momento no estaba usando su cinturón de seguridad adecuadamente. José Jairo y yo habíamos hecho un contrato de laboral verbal. José Jairo tenía su afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales con el Instituto de Seguridad Social. Naranjo, soy profesional en salud y seguridad en el trabajo del Instituto de Seguridad Social y me correspondió hacer la investigación del accidente de trabajo del señor José Jairo Arias, donde desafortunadamente perdió la vida. Para colocarnos en contexto, es importante mencionar que el señor José Jairo Arias se encontraba afiliado a nuestra ARP y contaba con un contrato verbal con su empleador, el cual inició el 5 de diciembre del 2004 y finalizó justo en la fecha de su muerte. Teniendo en cuenta que el accidente del señor José Arias ocurrió mientras él realizaba la tarea asignada por su empleador, el señor Jorge Eduardo Jaramillo, el empleador nos reportó a través del formato único de reporte de presunto accidente de trabajo este suceso. Y es ahí donde nosotros, a través de una investigación, pudimos definir que el accidente correspondía a un accidente de trabajo. Durante la investigación tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de sus compañeros que se encontraron en el lugar de los hechos y podemos determinar que la causa de la caída del trabajador fue un factor de trabajo. Puntualmente fue el mal uso y desgaste de sus elementos de protección personal, porque su arnés falló y él cayó desde una altura de 15 metros. Han sido días difíciles, días en los cuales siento su gran ausencia con el hombre que había escogido para ser compañero de mi vida, pero que ese día trágicamente se perdió. Sí, él alguna vez me manifestó que su labor era muy importante, que a su vez era muy riesgosa, pero me tranquilizaba el saber que contaba con unos buenos elementos de protección, o al menos eso él me hacía sentir, que él se cuidaba, se protegía con los elementos que le habían otorgado en la empresa y que eso era la parte de tranquilidad que yo debía de tener, que todo trabajo tenía su riesgo, pero jamás imaginé que esos elementos no cuidaron de la vida de mi esposo. Los cambios más drásticos que he tenido desde su ausencia ha sido ver cómo mi hija ha tenido que dejar sus estudios que estaba iniciando en un instituto. No los pudo terminar, no los pudo continuar porque no había el factor económico que era el encargado de llevar a la casa a mi esposo. Le hacía falta a su padre, que era su mayor amigo, quien le confiaba sus mayores secretos. Mis hijos se han visto agobiados, tristes. Ha bajado su rendimiento escolar. Mi hijo Nicolás solo pregunta por su padre: ¿cuándo vamos a volver a ir de paseo? ¿Cuándo vamos a ir a aquellos lugares maravillosos que íbamos y compartíamos en familia? Extraño es su amor y los juegos. Nos llevaba al parque, de paseo, a ríos, pueblos, pero él murió y no pudimos viajar más. En la primera instancia, ante el juzgado primero laboral del circuito de Manizales, manifesté que José Jairo no había muerto a causa del trabajo. Falleció a través de o por motivo de trastornos en la salud, algo que tuvo inmediatamente antes de caer desde la altura. El juzgado primero laboral del circuito de Manizales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, emite el fallo el día 15 de octubre del 2009, por lo cual se declara que entre el señor José Jairo Arias González, quien es el empleado, y el empleador, el cual corresponde al demandado, existió un contrato de trabajo de forma verbal, el cual correspondió entre los días 27 de diciembre del 2004 y el 5 de enero del 2005, que terminó
por la muerte de accidente de trabajo del señor Arias González. Además, el juzgado declara probadas las excepciones de fondo propuestas por el demandado. En abril del año 2010, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Manizales revocó el fallo de primera instancia en el cual habían fallado a mi favor. Por lo tanto, me tocó armar otros argumentos con mi abogado para responder a este fallo. Creo que José Jairo, al momento de su muerte, estaba haciendo un trabajo, o sea que teníamos un accidente de trabajo debido a que en el momento él estaba utilizando un cinturón que yo le había suministrado como empleador que estaba desgastado, lo que lo hizo caer a tierra y que aquí muriera. Que como causa determinante fue mi culpa como empleador, porque de mi parte hubo una conducta negligente, imprudente o imperita. Fui condenado en total a pagar una suma de 166.207.000 pesos a su familia. Pagar a su esposa 75.140.000 pesos, básicamente por perjuicios morales y por lucro cesante, más no por perjuicios materiales. También fui condenado a pagar a los 4 hijos de José Jairo la suma de 91.067.000 pesos, producto del lucro cesante y los perjuicios morales. En ningún momento se lograron presentar pruebas de que el empleador hubiera cumplido a totalidad las obligaciones, enmarcándonos principalmente en el trabajo en alturas, que era el trabajo que estaba desarrollando el señor José Arias en el momento del accidente. Tampoco se demostró que el demandado hubiera capacitado al trabajador para realizar trabajos en alturas, puesto que él asumió que como ya había trabajado en el campo, ya lo habían capacitado y el señor ya tenía suficiente experiencia. Pero esto no lo puede eximir de que él debía controlar y supervisar la labor del trabajador con el fin de evitar un accidente como el que ocurrió. Por último, es importante aclarar que si bien es demostrar que hubo culpa por parte del demandado, le corresponde al demandante. El demandado, con el fin de ser eximido de responsabilidad, también debe estar en condiciones de probar que él actuó con diligencia y cuidado, que en este caso lamentablemente no lo hizo, y por eso es que se mantiene la decisión que se tomó en la segunda instancia. El día de la caída de José Jairo no había redundancia en el sistema de protección contra caídas, porque solo estaba utilizando un cinturón y unos petales que son elementos de posicionamiento y no de prevención y protección contra caídas. Me queda la interrogante si José Jairo, que era un técnico electricista, tenía certificación CONTEC, así que si era calificado para hacer esto, porque la definición de un profesional en la electrotecnia es aquel que conoce de la electrotecnia y conoce los riesgos asociados a esto. Subirse a un poste a cambiar una línea eléctrica tiene unos riesgos asociados que deben ser conocidos por un profesional en la electrotecnia. Interrogante que nos queda allí a todos. Debería haber inspeccionado sus elementos de protección contra caídas antes de subirse y haber identificado si había un deterioro o un mal uso de estos. Sobre la investigación que realizó la profesional en salud ocupacional de la aseguradora de riesgos profesionales, dejan muchas cosas para uno preguntarse. La primera es, ellos establecen que el accidente o la caída se llevó a cabo debido a la falla del cinturón, según manifestaba un testigo que estaba ahí, pero la pregunta es ¿dónde estaba ese testigo en el momento de la caída de José Jairo? ¿Y qué criterio técnico tenía ese testigo para decir que fue por falla del cinturón? ¿Dónde están las evidencias físicas en las que muestran que evidentemente el cinturón falló? ¿Cuáles eran las especificaciones técnicas, la marca, el modelo, las características de fabricación y en especial las certificaciones de fabricación de este cinturón de seguridad que supuestamente falló? Sobre la responsabilidad del empleador y el argumento que estaba dando, debido a que él manifestaba en primera instancia que el trabajador había subido un evento de deterioro de salud inmediatamente antes de caer, pues no lo compartiría o no sería correcto por lo siguiente, porque si él hubiera sufrido, por ejemplo, no sé, un accidente cerebrocardiovascular o un infarto que le hubiera dejado inmóvil en la parte superior, un buen sistema de protección y prevención contra caídas lo hubiera dejado suspendido allí en el poste y hubiesen que tenido subir a descenderlo y a rescatarlo. Cuando contratemos a nuevos empleados es necesario darles una muy buena inducción en seguridad, en uso de elementos de protección personal, en sus especificaciones, sus características, sus ventajas y desventajas y normas de cuidado de estos. Dejar un registro detallado de sus especificaciones, marcas y modelos. Teniendo en cuenta como tal las declaraciones y como tal la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y la Sala
de casación laboral, es importante tener en cuenta un criterio específico sobre quién es el responsable realmente del caso. En ese caso, o teniendo en cuenta esto, pues obviamente recuerde que hay dos involucrados directamente, que serían el empleador, el ingeniero, y segundo, pues obviamente la víctima mortal. Entonces, pues dadas las declaraciones y dadas los resultados de la investigación que dice que conlleva a que pues obviamente no tenían los elementos adecuados, que eran en condiciones no óptimas y demás, pues claro, cae la culpa directamente o indirectamente sobre el empleado por llevar sus propias herramientas, pero también cae la culpa sobre el ingeniero, ya que no tenía como tal un proceso o no tenía como tal una adaptación de un CISO o algún supervisor referente a pues estas áreas para pues obviamente tener control y tener un adecuado proceso de todo lo que obviamente se manipule o todo el proceso laboral de cada uno de los empleados. Entonces, pues al absolver a la persona, al ingeniero como tal, de todos los cargos y todas las acusaciones, pues es como un poco egoísta, ya que él también tenía culpa. Esta sentencia es de gran importancia porque ratifica la responsabilidad del empleador en un trabajo de alturas, y aunque el accidente ocurrió en el 2005, donde la normatividad vigente en cuanto a trabajo en alturas era mucho menos robusta a lo que contamos actualmente, durante el transcurso del proceso pudo evidenciar que toda la culpa recayó sobre el empleador. Muy a pesar de que la familia se le había reconocido la pensión de sobrevivientes, la familia decidió demandar al empleador solicitando una indemnización por los daños y perjuicios, aduciendo la culpabilidad del empleador en la muerte de su ser querido. Y a pesar de que en la primera instancia se le dio credibilidad al empleador, quien argumentó que el accidente ocurrió porque el trabajador tuvo un problema de salud, la familia decidió apelar. Y en segunda instancia se desvirtuó esta decisión, determinando la culpa del empleador en la muerte del señor José Jairo. Y asimismo lo sentenció a pagar una gran cantidad de dinero, no solo por los perjuicios morales, sino también por el lucro cesante a los miembros de su familia, a su madre, a su esposa y a sus hijos. Esta decisión está respaldada en el incumplimiento de los deberes del empleador. ¿Cuáles fueron esos incumplimientos? La entrega en un correcto estado y en la deficiencia en la capacitación. En una empresa se debe concientizar tanto al empleado como al empleador la importancia del uso adecuado de los elementos de protección, los cuales estos nos van a disminuir en una gran proporción los riesgos de accidente que se pueda llegar a presentar en una empresa. A su vez, el empleador debe tener constancia de que el empleado está capacitado para poder realizar las actividades laborales a las cuales se le fueron contratados, sea de manera verbal o de manera escrita. Dígase un certificado de altura si la actividad de ese empleado va a ser para trabajar en alturas. También se debe brindar los elementos de protección adecuados para que este empleado pueda realizar su actividad disminuyendo de manera. Bueno, esta sentencia me sirve para comprender que el trabajador el empleador siempre tiene que tener en cuenta las responsabilidades y obligaciones que tiene para con sus trabajadores, más en cuanto a lo que se refiere a seguridad y salud del trabajador. Por ejemplo, la verificación y control de formatos o las herramientas de trabajo que le proveen al trabajador, asegurarse de que los trabajadores utilicen las herramientas en buen estado que el empleador le da. Que el empleador nunca puede eximirse de sus responsabilidades basándose en que el empleado tenga experiencia previa en el campo. Él siempre tiene que cumplir con capacitarlo, dotarlo adecuadamente y estar pendiente como de que el trabajador siempre esté seguro en las instalaciones o en el lugar de trabajo que vaya a desarrollar.